Mis padres me dijeron, tu hermana trae a su novio millonario, no vengas a avergonzarnos con tus manos llenas de grasa. Me fui en silencio. Palidecieron cuando el novio vio mi taller y exclamó, Dios mío, tú eres el legendario Gael. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en mi taller siempre huele igual, una mezcla de gasolina, aceite pensoil y el aroma metálico y dulce del pulimento para cromo. Para mí, es el perfume del santuario. Aquella tarde de diciembre, el sol se colaba por los tragaluces altos, bañando el capó de un Jaguar E-Type de 1965 con una luz casi celestial. Llevaba 3 semanas trabajando en él, resucitándolo desde el chasis. Cada tornillo, cada cable, cada pieza de cuero había pasado por mis manos. Estaba ajustando los carburadores, afinando el motor para que roncara con esa sinfonía gutural y elegante que solo un clásico británico puede producir. Era un trabajo de paciencia, casi de meditación. En este lugar, entre mis herramientas y mis fantasmas de metal, yo tenía el control. Yo era el maestro. Entonces, el teléfono sonó, su timbre agudo y digital rasgando la paz de mi mundo analógico. Era mi madre, Beatriz. Lo supe por el tono de llamada específico que le había asignado, una canción pop alegre que chocaba violentamente con el blues que sonaba bajo en la radio del taller. Me limpié las manos en un trapo grasiento, dejando una nueva mancha oscura junto a las docenas que ya había. Miré mis dedos, las uñas permanentemente bordeadas de negro. Por un instante, vi otras manos, las de mi padre, Leoncio, hace 20 años, frotándose las suyas con un cepillo de alambre y jabón sote en el lavadero del patio, tratando de borrar la evidencia de un día de trabajo honesto. Él lo odiaba. Yo, en cambio, había aprendido a vivir con ello. Era mi firma. Contesté, intentando que mi voz sonara relajada. ¿Qué onda, jefa? Gael, mi vida, qué bueno que te encuentro, dijo con esa alegría forzada que usaba como un escudo. La reconocía al instante. Era la voz que ponía justo antes de pedir un favor o dar una mala noticia. Ocupado. Lo de siempre, respondí, mirando el motor del Jaguar. Dándole vida a los muertos. Ella soltó una risita nerviosa. Ay, tú y tus chatarras. Oye, te hablaba por la cena de Nochebuena. Mi estómago se encogió un poco. Sí, claro. Estaba pensando en llevar los chiles en nogada, como le gustaban a la abuela. ¿O prefieren qué? No, no, mi amor, no es eso, me interrumpió. Su voz bajó un tono, volviéndose conspiradora, cuidadosa. Es que, este año las cosas son un poco diferentes. El silencio que siguió se sintió pesado, denso como el aceite de motor en una mañana fría. Diferentes. Esa palabra, en boca de mi madre, era una alarma de incendio. ¿Diferentes cómo?, pregunté, y mi propia voz sonó más seca de lo que pretendía. Escuché un suspiro al otro lado de la línea. Pues, como sabes, tu hermana Ximena va a traer a su novio. Es la primera vez que lo presenta a la familia. Ajá, dije, sin añadir más. Sabía que había algo más. Y bueno, él es, digamos que es una persona importante, Gael. Se llama Damián. Un inversionista de la Ciudad de México. De muy buena familia, ¿entiendes? Y Ximena quiere que todo, absolutamente todo, sea perfecto. Claro que entendía. Perfecto era el código de mi familia para sin nada que nos avergüence. Y yo, al parecer, encabezaba esa lista. Apoyé la cadera contra la mesa de trabajo, el metal frío se sintió a través de mis jeans. Miré alrededor de mi taller, el orden dentro del caos, la belleza en la maquinaria expuesta, el valor en lo que otros consideraban basura. Para mí, esto era la perfección. Para ellos, era una mancha. Mi madre carraspeó, reuniendo el valor para dar el golpe final. Ella está un poco preocupada, cariño.
Piensa que tu presencia podría ser un poco fuera de lugar. Fuera de lugar. Las palabras quedaron flotando en el aire. Se refería a mis manos, a mi ropa de trabajo, al hecho de que mi conversación no giraba en torno a la bolsa de valores o las vacaciones en Aspen, sino a la diferencia entre un distribuidor Voss y uno Lucas. Tu trabajo, tu estilo, ya sabes, añadió rápidamente, como si ponerle palabras lo hiciera menos hiriente. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima de diciembre. Pensé en los regalos que ya había comprado y envuelto. Un reloj de pulsera antiguo para mi padre, uno de esos que ya no se fabrican, porque a él le fascinaba la mecánica de precisión. Unos aretes de filigrana de plata de Oaxaca para mi madre, porque una vez la oí decir que le recordaban a su abuela. Pensé en el dinero que le había transferido a Ximena el mes pasado para que pagara su tarjeta de crédito, sin hacer preguntas. No dije nada de eso. No les di la satisfacción de saber que me habían herido. Tragué saliva, el sabor amargo de la decepción llenando mi boca. Claro, dije, y la palabra salió como un susurro hueco. Entiendo. ¿De verdad, mi amor? Sabía que lo entenderías. Eres tan bueno. Colgué. No podía soportar oír una mentira más. Me quedé de pie en medio de mi santuario, pero por primera vez, me sentí como un intruso en mi propia vida. El motor del Jaguar me miraba en silencio, una obra de arte incompleta, y yo me sentí exactamente igual. La Nochebuena llegó sin fanfarrias. La ciudad se desaceleró, las calles se vaciaron y un silencio expectante se apoderó de todo. En mi casa, el silencio era diferente. No era de paz, sino de ausencia. No había el murmullo de la televisión con algún programa especial navideño, ni el aroma a pavó o bacalao escapando de la cocina. No había el sonido de mi madre dando órdenes, de mi padre descorchando una botella de vino, ni la risa estridente de Ximena. Solo el zumbido bajo del refrigerador y el tic-tac de un reloj en la pared. Me levanté tarde. No tenía motivos para madrugar. Me hice un desayuno simple, huevos revueltos con chorizo y un café negro, fuerte, como me gustaba. Comí de pie en la cocina, mirando por la ventana hacia el patio donde estaba el taller. Mi reino. Mi exilio. Por un momento, me permití recordar. Navidades pasadas. Ximena, siempre el centro de atención, abriendo regalos con una delicadeza teatral, cada uno más caro que el anterior. Yo, recibiendo suéteres que nunca usaría o libros que no me interesaban, regalos comprados por cumplir, sin pensar realmente en quién era yo. Siempre me sentí como una pieza de un rompecabezas diferente, una que intentaban forzar en un espacio que no le correspondía. Ximena era el sedán de lujo, brillante y aerodinámico, exhibido en el salón principal. Yo era el motor V8, potente y complejo, pero relegado al garaje, cubierto con una lona. Útil, sí, pero no para ser visto. Recordé la cara de mi padre cuando le dije que no iría a la universidad para estudiar ingeniería, sino que usaría mis ahorros para entrar a una escuela técnica de mecánica automotriz especializada. No fue ira lo que vi en sus ojos. Fue algo peor, una profunda y amarga decepción. La misma mirada que yo le había visto poner cuando se miraba sus propias manos limpias, de oficinista, como si lamentara la ausencia de los callos que una vez tuvo. Él había escapado de ese mundo, y no podía entender por qué yo elegía voluntariamente volver a él. Para él, yo estaba retrocediendo. Decidí que no iba a pasar el día lamentándome. La autocompasión es como el óxido, empieza como una mancha pequeña y si la dejas, termina por devorarlo todo. Así que hice lo único que sabía hacer. Me puse mi overol, encendí la radio en una estación de rock clásico y me metí de lleno en el corazón de un Ford Mustang del 68 que necesitaba un trasplante de transmisión. El trabajo era duro, físico, exigente. Requería toda mi concentración. Y por unas horas, el ruido de las llaves de tuercas y el chirrido del metal ahogaron las voces en mi cabeza. El mundo se redujo a pernos, engranajes y aceite. Y en ese universo reducido, yo estaba en paz. Al mediodía, el hambre me sacó del taller. Pero no tenía ganas de comer solo.
Así que me subí a mi vieja camioneta Chevrolet y conduje hasta las afueras del pueblo, a una pequeña casa de adobe con un porche de madera que crujía. Allí vivía Eliseo, mi mentor. El hombre que me había enseñado todo lo que sabía, no solo de mecánica, sino de la vida. Eliseo tenía 70 y tantos años, la piel curtida por el sol y unas manos que parecían mapas de una vida de trabajo. Estaba sentado en su mecedora, como siempre, mirando un campo de maíz seco. Ni siquiera se giró cuando me acerqué. «Tardaste en venir», dijo, con su voz rasposa. «El café ya casi se enfría». Sonreí. Eliseo tenía una forma de saber las cosas sin preguntar. Me sirvió una taza de café de olla, espeso y dulce con piloncillo y canela. Nos quedamos en silencio un rato, solo bebiendo y mirando el horizonte. Él nunca presionaba. Sabía esperar. «Tuve un cliente difícil», dije finalmente, usando nuestro código. «Uno que cree que sabe más que el mecánico». Eliseo asintió lentamente, tomando un sorbo de su café. «De esos hay muchos. Ven un poco de pintura brillante y creen que el motor está nuevo. No se molestan en mirar debajo del capó». Hizo una pausa y luego me miró con sus ojos pequeños y agudos. «Hace años, me trajeron un Lancia Fulvia. Estaba hecho un desastre. Oxidado, abollado, el motor pegado. Su dueño lo llamaba, el fracaso italiano. Quería que lo desarmara y vendiera por piezas. Se recargó en su silla, la madera crujió. Le dije que me diera un mes. Trabajé en el día y noche. Quité el óxido, enderecé el metal, reconstruí el motor pieza por pieza. Cuando terminé, era una joya. El motor cantaba. El dueño vino a verlo y no lo podía creer. Se quedó mirándolo con la boca abierta. «¿Cómo?», me preguntó. «¿Cómo supiste que esto estaba ahí dentro?». Eliseo me miró fijamente. Le respondí, «Porque yo no veo lo que es. Veo lo que puede llegar a ser». La gente ve la grasa y el óxido, Gael. No ven la resurrección que hay debajo. Tu valor no está en la opinión de los que no saben mirar, está en tus manos. Nunca lo olvides. Sus palabras eran sencillas, pero se clavaron en mí. Me sentí como si una pieza pesada y oscura se hubiera desprendido de mi interior. No hablamos de mi familia. No era necesario. Eliseo me había dado la herramienta que necesitaba para reparar mi propio motor averiado. Antes de irme, su esposa, una mujer menuda y sonriente, me dio un plato envuelto en una servilleta de tela. «Unos tamalitos, para que no digan que tu maestro te mata de hambre», dijo. Conduje de vuelta a mi taller sintiendo el calor del plato en el asiento del copiloto. No era la gran cena de Nochebuena, pero se sentía más a hogar que cualquier cosa que hubiera esperado esa noche. Esa noche, después de comerme los tamales de Eliseo, no encendí la televisión. En lugar de eso, me senté en mi viejo sillón de cuero agrietado, el que tenía en una esquina del taller, y encendí mi laptop. No la usaba para redes sociales. Facebook e Instagram eran el escenario de mi hermana, un mundo de apariencias que a mí no me interesaba. Mi mundo secreto era mucho más aburrido a primera vista, pero infinitamente más poderoso. Todo había comenzado unos 10 años atrás. Era joven, trabajaba en un taller genérico y vivía al día. Una noche, mientras esperaba que se secara una capa de imprimación, escuché un podcast de finanzas en la radio. Hablaban de interés compuesto, de fondos indexados, de libertad financiera. No entendí ni la mitad, pero una frase se me quedó grabada: la gente trabaja por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. A la semana siguiente, fui a la biblioteca pública. Saqué un libro sobre inversión para principiantes. Lo devoré. Luego saqué otro, y otro. Descubrí un mundo paralelo al mío, un mundo de números y estrategias que, en el fondo, no era tan diferente a la mecánica. Ambos requerían diagnóstico, paciencia, un plan a largo plazo y la habilidad de ver el potencial donde otros solo veían riesgo o complejidad. Abrí mi primera cuenta de inversión con unos pocos miles de pesos. Cada mes, religiosamente, apartaba una parte de mi sueldo.
Empecé a hacer trabajos extra los fines de semana, no para comprar cosas, sino para comprar acciones. Compré acciones de empresas que entendía, fabricantes de herramientas, compañías de logística, productoras de acero. Mientras mis amigos gastaban su dinero en bares y ropa de marca, yo no invertía en los ladrillos invisibles de mi futuro. Cuando decidí independizarme, no pedí un préstamo. Usé mis propios ahorros para comprar este terreno barato y abandonado. Construí el taller y la pequeña casa contigua con mis propias manos y la ayuda de un par de amigos, pagándoles en efectivo y cerveza. Cada peso que ahorré en contratistas fue directo a mi portafolio. Nunca hablé de esto con nadie, ni siquiera con mis padres. No por vergüenza, sino por protección. Sabía exactamente lo que pasaría. Dejarían de ver a Gael el mecánico y empezarían a ver a Gael la cartera andante. Su respeto, si es que llegaba a aparecer, estaría basado en un número en una pantalla, no en el hombre que yo era, en el sudor de mi frente o en la habilidad de mis manos. Y ese tipo de respeto no me interesaba. Era falso, hueco. Era chapa barata sobre un motor oxidado. Revisé mis cuentas. La pantalla brilló en la oscuridad del taller. Entre las acciones, los fondos y el valor estimado de la colección de coches en la que estaba trabajando, propiedad de clientes, pero que me generaban enormes ganancias. Mi patrimonio neto había superado holgadamente el $1.000.000. Cerré la laptop. No me sentí diferente. Seguía siendo el mismo tipo con el overol manchado. Pero sabía que había construido algo sólido, algo real, algo que nadie podía quitarme. Y lo había hecho en silencio, ladrillo a ladrillo, mientras el mundo, y mi familia, miraban para otro lado. 2 días después de Navidad, la normalidad empezó a regresar perezosamente al pueblo. Yo estaba lijando la masilla en el guardabarros de un Porsche 356 cuando mi mejor amigo, Omar, entró al taller sin tocar, como siempre. Dejó un six-pack de cerveza sobre una mesa de trabajo limpia. Omar era dueño de la mejor cantina del pueblo y, por ende, el centro neurálgico de todos los chismes. Era un tipo grande, ruidoso y leal como un perro viejo. ¿Sigues castigado o ya te perdonaron la vida?, preguntó, abriendo 2 botellas con el borde de la mesa. Me encogí de hombros. Ni lo uno ni lo otro. Paz y tranquilidad. Pues se te va a acabar la paz, dijo, dándome una botella. Hay un tipo importante en el pueblo. Se está quedando en el hotel boutique y está volviendo locos a todos. Ah, sí, pregunté sin mucho interés, concentrado en la curva perfecta del guardabarros. Sí. Un tal Damián. Un fresa de la capital, de esos que usan zapatos sin calcetines en invierno. Pero trae una lana que no te imaginas. Anda como loco buscando a un mecánico, un artesano, no sé cómo le llamó él, un mago de la restauración. Dejé de lijar. Sentí una corriente eléctrica recorrerme la espalda. Omar continuó, ajeno a mi reacción. Dice que este tipo es una leyenda, que vive por aquí, y que está dispuesto a pagar lo que sea, para que le consiga y le restaure un Lancia Stratos. ¿Te imaginas? Un Stratos. El cuate anda preguntando en todos lados por un tal Gael Rivera. Levanté la vista lentamente y miré a Omar. Él me devolvió la mirada, sus ojos se abrieron de par en par mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su cabeza. No mames, susurró Omar. Damián. ¿No se llama así el novio de tu hermana? La lija se me cayó de la mano y golpeó el suelo de concreto con un sonido seco y definitivo. Pasaron 3 días. 3 días en los que viví con una sensación de inminente colisión, como cuando pruebas un coche con los frenos recién ajustados y no estás seguro de si responderán. El sábado por la mañana, la colisión llegó. Una camioneta de lujo, una de esas que parecen naves espaciales, se detuvo frente a mi taller. De ella bajaron mi padre, mi madre y Ximena. Me quedé quieto en la entrada, con una llave inglesa en la mano. No venían a una visita casual. Sus rostros eran una mezcla de furia, vergüenza y una extraña forma de pánico. Parecían náufragos llegando a la isla que antes habían despreciado. Ximena marchó hacia mí, sus tacones caros resonando con indignación en el concreto.
No puedo creer que seas tan egoísta, Gael, espetó, sin siquiera un hola. Fruncí el ceño. ¿De qué demonios estás hablando? No te hagas el tonto. Damián. Hablo de Damián, su voz era aguda, casi un chillido. Llevo meses saliendo con él, presumiendo de mi familia, perfecta, y resulta que la persona que mi novio más admira en el mundo, el artista del que no para de hablar, eres tú. Y nunca dijiste nada. Relató la escena de la cena de Nochebuena con una furia atropellada. Damián, en medio de la cena, había empezado a hablar de su verdadera pasión, los coches clásicos. Había hablado de un genio de la restauración, un ermitaño del motor cuyo trabajo era legendario entre los coleccionistas serios. Un hombre que transformaba chatarra en oro. Un artista llamado Gael Rivera. Al principio no le creí, continuó Ximena, con los ojos llenos de lágrimas de humillación, no de tristeza. Pensé que era una coincidencia. Le dije, mi hermano se llama Gael, pero es solo un mecánico. ¿Y sabes lo que me respondió, Gael? ¿Sabes lo que dijo delante de toda su estúpida y perfecta familia que estaba allí? Hizo una pausa dramática. Mi madre se retorcía las manos, pálida. Mi padre miraba al suelo, a cualquier parte menos a mí. Dijo, ¿solo un mecánico? Ximena, el novio de tu prima pagó $500,000 por un Alfa Romeo que restauró tu hermano. Hay gente en mi club de coleccionistas que mataría por tener algo tocado por sus manos. Se rieron de mí, Gael. Pensaron que me avergonzaba de mi propio hermano. Me hiciste quedar como una idiota, como una maldita arribista. La ironía era tan densa que casi se podía tocar. Ella no estaba enfadada porque yo fuera exitoso. Estaba furiosa porque mi éxito la había expuesto a ella. Porque mi realidad había hecho añicos su fantasía. Yo no te hice quedar como nada, Ximena, dije, y mi voz sonó tranquila, peligrosamente tranquila. Tú solita decidiste que yo era una vergüenza. Yo solo seguí con mi vida. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado. Ximena se quedó sin argumentos, su furia desinflándose para dejar al descubierto la cruda humillación. Fue mi madre quien dio un paso al frente, intentando tomar el control de la situación. Hijo, no sabíamos, empezó con voz temblorosa. Nunca nos dijiste la magnitud de todo esto. ¿Habría hecho alguna diferencia?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. Ella desvió la mirada. Esa era toda la respuesta que necesitaba. Mi padre, Leoncio, finalmente levantó la vista. Su rostro era un lienzo de emociones conflictivas. Vi la sorpresa, la confusión, pero debajo de todo, vi algo que reconocí, la sombra de su propio pasado. Miró mis manos, luego miró las suyas, suaves y cuidadas. Miró los coches cubiertos por lonas, siluetas de un valor que él no podía comprender, y vi como una realización amarga se asentaba en su expresión. Se dio cuenta de que yo no había repetido su error, yo había triunfado donde él se había rendido. Beatriz, siempre pragmática, vio una oportunidad en medio del desastre. Su tono cambió, volviéndose optimista y conspirador. Damián está fascinado contigo, Gael. De verdad. Dice que eres un genio sin explotar. Estuvimos hablando con él y tiene una idea. Una idea, repetí, sin inflexión. Sí. Una propuesta de negocio, dijo, con los ojos brillando. Él pone el capital, la red de clientes internacionales. Tú pones tu talento. Imagínalo, Gael. Un showroom de lujo en Polanco, en la Ciudad de México. Los coches más exclusivos. Podríamos llamarlo Rivera Classics. Una empresa familiar. Juntos. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. No era una disculpa. Era una oferta pública de adquisición. Venían a reclutar al miembro de la familia que habían exiliado, ahora que resultaba ser una mina de oro. Dejé la llave inglesa sobre la mesa de trabajo. El sonido metálico resonó en el silencio. Di un paso hacia ellos, y por primera vez en mi vida, sentí que yo era el que tenía el poder en esa dinámica familiar. Me dirigí a mi padre,
pero mi voz era para que todos la oyeran. Fue suave, casi un murmullo. Papá, ¿te acuerdas de cómo te tallabas las manos cada noche con el cepillo de alambre? ¿Recuerdas el olor del jabón sote y cómo el agua se ponía gris? Intentabas borrar quién eras, de dónde venías. Leoncio retrocedió un paso, como si le hubiera golpeado. Sus ojos se abrieron de par en par. Yo nunca me avergoncé de estas manos, continué, levantando las mías, mostrando las cicatrices y la grasa incrustada. Nunca me avergoncé del trabajo. El único que se avergonzaba eras tú. Y se lo enseñaste a ellas. Miré a mi madre y a mi hermana. Mi respeto no es un activo para su nuevo negocio. Mi habilidad no es una mercancía para que la vendan. Este taller, dije, abriendo los brazos para abarcar mi mundo, lo construí con el sudor y el silencio que ustedes me dieron. Se construyó sobre los cimientos de su rechazo. Y no está en venta. Caminé hacia la gran puerta corrediza del taller y la empujé. La luz del sol inundó el espacio, haciéndolos parpadear. Ahora, por favor, váyanse de mi casa. No grité. No insulté. Simplemente dicté sentencia. Y mientras los veía caminar de vuelta a su camioneta de lujo, derrotados y en silencio, no sentí triunfo. Sentí una profunda y liberadora calma. Acababa de cerrar la puerta a mi pasado, y el motor de mi futuro, por fin, estaba arrancando. En los días que siguieron, mi teléfono no paró de sonar. Eran ellos. Mensajes de texto. Llamadas perdidas. Correos de voz. Beatriz intentaba la táctica de la culpa, con frases como somos tu familia y nos estás rompiendo el corazón. Ximena probó con la manipulación, hablando de la oportunidad de nuestras vidas y de cómo podíamos finalmente estar unidos. Era un bombardeo de emociones falsas diseñado para derribar mis defensas. Decidí contestar una sola llamada. La de Ximena. Quería cerrar el círculo. Gael, por favor, piénsalo, dijo, su voz melosa y extrañamente humilde. Damián de verdad te respeta. Esto podría cambiarlo todo para nosotros. Para ti. Ya lo ha cambiado todo, Ximena, respondí con calma. ¿Qué quieres decir? Quiero hacerte una pregunta. Una sola. Y quiero que seas honesta, si es que puedes. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Si Damián no fuera un coleccionista de coches millonario, si hubiera sido un simple vendedor de seguros de Guadalajara, ¿me habrías llamado para que fuera a la cena de Nochebuena? El silencio al otro lado de la línea fue atronador. Fue un silencio lleno de verdad, un vacío que ninguna excusa podía llenar. Duró 5, quizás 10 segundos, pero en ese tiempo, escuché toda la historia de nuestra relación. Eso pensé, dije suavemente. No es tan simple, Gael, empezó a decir ella, pero la interrumpí. Sí que lo es, Ximena. Es lo más simple del mundo. El amor y el respeto no deberían depender del saldo de una cuenta bancaria o de la aprobación de un novio. La puerta para hablar conmigo, como hermano, siempre estará abierta. Si algún día quieres hablar de verdad, sin un plan de negocios de por medio, sabes dónde encontrarme. Pero la puerta para usarme, para negociar con mi vida como si fuera una de tus campañas de relaciones públicas, esa puerta, Ximena, está cerrada y soldada. Para siempre. Colgué el teléfono. No con ira, sino con una finalidad absoluta. Había pasado toda mi vida esperando que ellos definieran mi valor. Ese día, finalmente entendí que mi valor no era algo que ellos pudieran otorgar o quitar. Simplemente era como el acero del chasis de un coche. Podía oxidarse si no se cuidaba, pero su fuerza intrínseca siempre estaba ahí. Y yo, por fin, estaba empezando a cuidarme. Ha pasado un año. Un año de un silencio que al principio fue extraño y ahora es pacífico. No he vuelto a hablar con mi padre ni con mi madre. Ximena me envió un mensaje de texto en mi cumpleaños. Felicidades, decía. Sin más. Le respondí gracias. Escuché a través de Omar que su relación con Damián no duró. Al parecer, él se cansó de las apariencias. No sentí alegría,
solo una punzada de lástima por ella, atrapada en una jaula que ella misma había ayudado a construir. Mi vida, por otro lado, se ha llenado de ruido. Del bueno. El taller ha crecido. Contraté a 2 chicos jóvenes del pueblo, apasionados por la mecánica, y les estoy enseñando el oficio, como Eliseo hizo conmigo. Sus risas y sus preguntas llenan el espacio que antes ocupaba mi soledad. Damián se convirtió en un cliente. Y, sorprendentemente, en una especie de amigo. Nuestra relación se basa en un respeto mutuo por la pasión que compartimos. Hablamos de coches durante horas, de la belleza de una línea, de la música de un motor. Nunca mencionamos a Ximena. No es necesario. Esta tarde, terminé el Lancia Stratos. La pintura roja brilla bajo las luces del taller como sangre de toro. El motor, que llegó en cajas, ahora ruge con una potencia controlada. Es, quizás, mi mejor trabajo hasta la fecha. Después de que mi último aprendiz se fuera, me quedé solo en el taller. Saqué el Lancia al patio. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y morado. Me subí, el asiento de cubo me abrazó. Giré la llave. El motor cobró vida con una explosión gutural que me hizo sonreír. No era solo el sonido de un coche. Era el sonido de la resurrección. Mi resurrección. Conduje por las carreteras secundarias que rodean el pueblo, sin un destino en mente. El coche se sentía como una extensión de mi cuerpo. Respondía al más mínimo toque, potente, preciso, honesto. Me di cuenta de que ya no sentía el peso de la aprobación de mi familia. Ya no era ese motor averiado en un rincón. Era esta máquina, afinada y en movimiento, creando su propio camino. Había pasado años tratando de arreglar la dinámica rota de mi familia, sin darme cuenta de que el único motor que realmente necesitaba mi atención era el mío. Y mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, aceleré. No estaba escapando de nada. Por primera vez en mi vida, simplemente estaba avanzando.